En la parte superior de cualquier billete de $1 estadounidense, verá esto. Eso es porque aunque la factura puede haber venido del Tesoro, la Reserva Federal es quien realmente lo distribuye. Ellos son los que se encargan de administrar la moneda. La Reserva Federal está de muchas maneras a cargo de la economía de los Estados Unidos. Como dijo una vez un expresidente, son los chaperones de la economía, que ha ordenado retirar la ponchera justo cuando la fiesta estaba realmente calentada. Lo que significa que conocen sus decisiones, como aumentar las tasas de interés, cómo se puso a la Fed a cargo del golpe. La Fed, tal como la conocemos, ha evolucionado con el tiempo después de que las respuestas a las crisis financieras le dieran cada vez más responsabilidad. Entonces, comencemos con por qué se creó la Reserva Federal en primer lugar. A principios del siglo XX, las corridas bancarias eran bastante comunes. Eso significó que todos perdieron sus depósitos. Como resultado, la gente correría a su banco saludable para retirar su dinero, solo que los bancos no tenían tanto efectivo a mano, por lo que quebrarían, causando que más personas corran temerosas a su banco, y en ese entonces, estos bancos no tenían dónde obtener más efectivo para detener estas corridas. Después de una gran corrida en 1907, banqueros ricos como JP Morgan y otros líderes empresarios, comenzaron a discutir sobre la creación de un banco central, o lo que se convirtió en el sistema de la Reserva Federal. En 1913, se creó la Reserva Federal para ser el sistema bancario central de los Estados Unidos. Son 12 bancos separados de la Reserva Federal establecidos en todo el país. Todavía había mucha desconfianza en el país por tener un banco. La idea era que podría ser demasiado poderoso. Había un senador de Missouri que jugó un papel decisivo en la creación del sistema de la Reserva Federal. La idea era que cada uno representara a diferentes regiones del país, y establecería de forma independiente sus propias políticas y tasas de interés en el dinero que los bancos mantendrían con ellos. También hubo un presidente puesto a cargo de cada banco. Entonces llegó la Gran Depresión. Los historiadores están ampliamente de acuerdo en que la inacción del Banco de la Reserva Federal empeoró la crisis. Entonces, en 1935, el Congreso puso a cargo a la Junta de Gobernadores con sede en Washington. Sería un grupo de 7 personas de diferentes partes del país, incluido un presidente, y supervisan el sistema de la Reserva Federal. También sirven en el Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, que también incluye a 5 presidentes de bancos, 1 de Nueva York y 4 rotativos. Este es el grupo de personas que se reúnen y deciden cosas como las tasas de interés. Así es como llegamos a la base básica de la Reserva Federal, pero la Reserva Federal tal como la conocemos hoy, con sus muchas responsabilidades, se construyó a partir de respuestas a más crisis financieras. Comencemos con la inflación en los años 70, y en 1978, cuando el Congreso le dio a la Fed 2 prioridades principales. La Fed recibió un doble mandato para centrarse en precios estables y máximo empleo. Ahora bien, a veces esos objetivos entran en conflicto entre sí. Cuando intentas aplastar la inflación, a veces vas a hacer cosas que provocan un aumento del desempleo. Pero el mandato realmente decía que la Fed debería tener en cuenta estos 2 objetivos cuando establezca la política. Esto se debió a que en los años 70 la inflación era muy alta, casi al 15%. Existía la preocupación de que la Fed sucumbiera a la presión política a principios de la década de 1970, porque el presidente de la Fed en ese momento, Arthur Burns, era amigo del presidente, y Nixon no quería que subiera las tasas de interés antes de su reelección en 1972, así que toda la experiencia de la gran inflación reforzó esta idea, que deberíamos tener una banca central políticamente independiente, que, en general, cuando mantuvo la política fuera de la sala de juntas del FOMC, tuvo mejores resultados económicos. En 1979, el presidente Jimmy Carter puso a Paul Volcker a cargo de la Reserva Federal, y subió las tasas de interés a un 20%. El desempleo se disparó y superó el 10%. La historia ha reivindicado los movimientos de la Reserva Federal Volcker. Él es ensalzado hoy como esta figura que hizo algo que fue realmente difícil y realmente impopular. Y cuando llegó la crisis financiera de 2008, el presidente de la Fed, Ben Bernanke, tomó las audaces medidas que incluyeron cosas que la Fed nunca había hecho antes, como bajar las tasas de interés a casi cero por primera vez. Además de gestionar el efectivo en circulación, empezó a prestar dinero, mucho dinero, a entidades no bancarias. También ingresó a nuevos mercados, comprando cosas como valores hipotecarios. Todo esto para inyectar dinero en la economía. Esto hizo que la Fed se involucrara aún más en partes del sistema financiero, más allá de la moneda y las tasas de interés.
Lo que terminó sucediendo fue que los mercados financieros, en un grado cada vez mayor, comenzó a aferrarse a cada palabra y cada declaración del presidente de la Fed porque ahora la política monetaria era muy importante para los mercados y también para las perspectivas económicas del país. Luego vino el COVID. La Fed tomó del libro de jugadas de la Gran Recesión, compró esos mismos activos, comenzó a prestar más dinero a más entidades no bancarias, y elevó la cantidad de dinero en circulación. Hoy, en apoyo de estos objetivos, el FOMC elevó su tasa de interés oficial en 1/4 punto porcentual. La Reserva Federal comenzó como una respuesta a una crisis financiera y desde entonces no ha hecho más que crecer con cada una de ellas. La Reserva Federal sigue siendo principalmente un banco para bancos, pero también se ha convertido en el recurso provisional para la mayoría de las otras partes del sistema financiero. En la medida en que tenga un puñado de personas no elegidas que toman decisiones importantes sobre la economía, es algo que el Congreso y la Casa Blanca, nuestros líderes electos, realmente han decidido durante muchas décadas externalizar esto a la Reserva Federal. Básicamente, es más fácil para los padres confiar en el chaperón. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. No olvides de suscribirte. Invirtiendo Ideas cerrando sesión.